Estamos con Luis Ignacio Sandoval, Lucho Sandoval para quienes lo conocemos. Y nos hemos puesto de acuerdo para hacerle algunas preguntas con referencia a este proceso de paz, teniendo en cuenta que Lucho forma parte del Consejo Nacional de Paz y ha tenido toda una historia muy importante, muy grande en Colombia con el tema de la paz de hace varios años. Entonces, pues vamos a aprovechar que lo tenemos cerca, que lo hemos abordado y que nos va a compartir de pronto todas esas experiencias. Pero empecemos por algo coloquial y simple. Lucho, ¿tú dónde naciste? En Bogotá. Ya. ¿Y qué estudiaste? Bueno, estudié filosofía un buen tiempo, no terminé mis estudios con un grado, hice una tesis sobre el concepto de materialismo en la historia de la filosofía. Bueno, hice después unos estudios de economía también, Sí, y tengo esa mezcla de filosofía y economía, pero finalmente lo que realmente he hecho en la vida son trabajos sociológicos. ya. ¿No? Los 10 libros, 11 libros publicados, ahora saldrá uno nuevo, los hice en el marco de una relación bastante cercana con Orlando Fassborda en los últimos 25, 30 años. Ah, qué Entonces interesante. él influyó mucho en ese giro sociológico. Entonces yo he escrito sobre movimientos sociales, sobre el sindicalismo. El libro del sindicalismo está prologado por Orlando Fals. He hecho sobre la dinámica de las opciones alternativas, he estudiado eso, he hecho algunos trabajos y sobre todo sobre la paz, sobre el movimiento ciudadano de paz y el movimiento social. Los 4 últimos libros han sido sobre eso y el quinto que viene de ese tema pues recoge mucho de este tema que comenzamos a hablar aquí contigo, de la dinámica societal de paz. Y bueno, ¿y qué te involucró en la paz? ¿Qué te metió en la paz y porque andas seducido por la paz desde hace mucho tiempo? Pues en la paz me metió la guerra, Ya. dicho de manera simplísima. Es decir, uno comienza a hablar de paz cuando hay una inminencia de guerra o cuando hay una guerra real. ¿Y cuánto hace que estás vinculado con este tema de paz? Pues mire, Gabriel, eso es un poco largo, dijéramos. eh, yo diría que ahora, en esta etapa, pues la más próxima, eh, desde que se hicieron los diálogos del Caguán, no, desde la Constitución del 91, podemos decir. Esa es como la etapa más reciente. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 no alcanzó a ser un acuerdo general de paz, no alcanzó. Y en ese momento distintos sectores comenzamos a reflexionar sobre eso y eso fue lo que condujo a la creación de Red de Paz en noviembre de 1993. Pero fue una confluencia de estudios que veníamos haciendo y de lecturas militantes, no lecturas académicas a secas, no lecturas militantes en Red de Paz, ¿no? Una anécdota debo decirle ahí, por ejemplo, después de la Constitución del 91 que nos entusiasmó mucho, pero como seguían dos guerrillas que no estuvieron en ese pacto, la de la FARC y el ELN, otras sí entraron, Sí, ¿no? Eso es sabido, historia y sí, la claro. ciudadanía lo sabe. Bueno, Red de Paz me hizo a mí una pregunta, de ISMAC, el Instituto María Caro, del cual yo era director, pero la asamblea del instituto dijo, ¿esta guerra se termina o continúa? ¿Por qué la Constitución del 91 no terminó la guerra? Y entonces, si no se termina la guerra, ¿qué hay que hacer para que llegue la paz? Bueno, entonces me dieron unas vacaciones de 2 meses. Yo dejé de ser en ese momento director del instituto y me dijeron, usted no tiene necesidad de venir a la oficina, pero váyase a responder esa pregunta. ¿La guerra sigue o se detiene? ¿Es válido seguir o no la guerra? ¿Qué carácter tiene la guerra? ¿Y cómo debe ser la respuesta ciudadana para lograr la paz? Entonces yo me encerré durante 2 meses y le hice una entrevista a 3 grandes pensadores. Les planteé, póstuma, ¿no? Una entrevista póstuma, dijéramos, a Estanislao Zuleta, a Norberto Bobbio y a Herbert Marcuse. Me sumergí en sus escritos
para obtener de ellos respuestas a los interrogantes del proceso colombiano. ¿Y qué te dijeron esos tres personajes? Esos tres personajes dijeron cosas muy importantes. Primero, que una guerra necesita un punto de partida, pero también un punto de llegada. Sí. No se justifica hacerla solo con punto de partida. Y ahí las insurgencias colombianas han tenido punto de partida, pero en nuestro concepto no tienen punto de llegada. Esto está de que la guerra no conduce hoy por hoy a nada bueno en el país, ni a la democracia ni al movimiento popular. Bien, y Norberto Bobbio lo que dice es: no se le puede gritar y hacer el sermón de que la guerra es mala y de que la sangre escandaliza. Uno no puede condenar la guerra si no tiene una alternativa a la guerra. Y la alternativa a la guerra es más democracia. Eso es lo que dice Norberto Bobbio. Ya. Y Herbert Marcuse lo que dice es: las revoluciones se someten a parámetros éticos y morales. Ya a estas alturas, con todos los aprendizajes de la humanidad, que hubo guerras burguesas, que hubo guerras proletarias, que hubo guerras de liberación nacional, hoy el aprendizaje de la humanidad es que una causa revolucionaria tiene que tomar ciertas medidas en el sentido de lo que quiere que llegue es mejor de lo que hay hoy. Entonces Marcuse introduce el concepto del cálculo histórico y que las revoluciones se someten a ese parámetro de que el sufrimiento de hoy tiene que tener en el horizonte la llegada de una realidad distinta, más felicidad, más democracia, más libertad, más, bueno, en fin, todo lo que es susceptible de... Entonces, fíjate, la conclusión es de que esta guerra nuestra colombiana, bueno, y Estanislao Zuleta, lo que él tiene es una filosofía y una lectura del conflicto. Entonces él dice, los conflictos son propios de la sociedad. Lo malo no es que haya conflicto, lo malo es que no haya una forma de tramitarlos de manera saludable para la sociedad. Entonces, por todas las tres vías de los tres entrevistados, concluíamos que esta no es una guerra de emancipación, ni una guerra de legitimación, sino una guerra de autodestrucción. Entonces, por esa vía, Red de Paz llegó a la conclusión de que había que impulsar la construcción de un movimiento societal de paz. Pues es paradójica, digamos, la conclusión a la que llegaste al estudiar a esos tres personajes, porque cuando se estudia, digamos, el crecimiento de la humanidad, el crecimiento del conocimiento, el crecimiento del proceso tecnológico, solamente hasta cuando llegó la era espacial, el crecimiento de la humanidad se daba a partir del mejoramiento de la capacidad de la guerra, del mejoramiento de la tecnología para poder matar al contrario, y eso implicaba un crecimiento económico, un crecimiento del conocimiento, etcétera. Y la paradoja que planteas es que esta es una guerra de autodestrucción. Ese concepto, en este momento en el que estamos hablando de paz, en este momento en el que estamos bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿se mantiene en ese concepto de autodestrucción? Sí, sí, eso no ha cambiado. Esa es en nuestro juicio, una condición estructural de la vida colombiana. La guerra es autodestructiva y fíjate que aún en el nivel planetario, si hubiera una guerra mundial con armas atómicas, ahí la expectativa no es de que un sector gane sobre otro, la expectativa es que nos destruimos todos. Cualquiera que comience a lanzar bombas atómicas es un boomerang. Es un tiro a la 100. Es un tiro a la ciencia. O sea que tanto en el ámbito territorial colombiano, del país, como en el ámbito global, la guerra en sus expresiones hoy es autodestructiva. Pero la sociedad es consciente de esa calificación que le das a la guerra. La sociedad colombiana sabe que estamos en un proceso de autodestrucción. Muy buena, muy bonita y muy sutil tu pregunta. Y pues claro que no. Ese es lo grave. La sociedad no tiene conciencia de la letalidad de la guerra. La guerra es autodestructiva. Hoy, esta guerra concreta que tenemos aquí,
Porque claro, en la historia de la humanidad ha habido guerras de emancipación, ha habido guerras de liberación, ha habido guerras de emancipación social y política, y guerras de independencia, y guerras, dijéramos, guerras para defender territorio legítimas, y guerras para defender una institucionalidad legítima. Pero esta no es así, no lo es. ¿Y cuál entonces sería la salida desde la sociedad para incidir en que haya conciencia de la capacidad de destrucción y de autodestrucción de toda una nación? Pues fíjate, hoy es paradójico que hay tantos medios para informarse, tantísimos medios para captar la realidad, la del momento actual y la del pasado, y también inclusive para anticipar las realidades que vienen. Hoy los medios y la disposición imaginativa de la sociedad es enorme, pero también la capacidad de rescate de los acumulados de memoria histórica, y sin embargo la capacidad de lectura no se corresponde con esa abundancia de información. ¿Será que no nos escuchamos? ¿Será que no nos entendemos? ¿Será que nuestra comunicación es de un solo lado? Sí, en gran parte es eso, es que una cosa es dijéramos, el volumen de cosas que la humanidad sabe hoy, o el volumen de cosas que la sociedad colombiana tiene, o sobre las cuales tiene posibilidad de informarse, y otra cosa es la capacidad de lectura, de interpretación y de aprovechamiento. Todo es fugaz hoy, todo es en gran abundancia, pero es el instante, ¿no? Por eso uno no puede pensar en la pantalla del computador, uno tiene que pensar leyendo un libro. Si uno se deja llevar por esa fugacidad de la información, no entiende nada, está informado de todo y no entiende nada. Y así le pasa a nuestras sociedades. Entonces, es necesario hacer una cultura de rescatar, hay que rescatar culturalmente la experiencia de vida, la propia, la de una comunidad local, la del país entero, la de una clase social. Esa recuperación de la experiencia solo se produce por la reflexión. Hay que devolverse culturalmente. Es lo que decía Aldous Huxley. La experiencia no es lo que nos pasa, sino que lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Has detectado algún movimiento, alguna persona, algún espacio en la sociedad que ya sea consciente de esa capacidad de autodestrucción que nos ha llevado a esta guerra? Sí, muchísimos pero dispersos. Dijéramos, en el movimiento societal de paz, social es lo corriente decir, yo digo societal para darle una apertura mayor a las posibilidades que hacen ese movimiento. Sí hay esa lectura, Gabriel, porque los movimientos de paz surgen como respuesta a una guerra potencial o real, ¿no? Frente a la guerra de Vietnam hubo movimiento de paz enorme en el mundo global, pero frente al riesgo nuclear existe hoy un movimiento para detener, para impedir que se produzca una conflagración nuclear. Bueno, entonces aquí en Colombia hay unos aprendizajes que pasan, por ejemplo, por las comunidades de paz, por los territorios de paz, por las constituyentes regionales, que van más de 200 realizadas en distintos municipios, en algunos departamentos también, en lo que se llama la cultura de la no violencia. Acaba de salir un libro de mi amigo Carlos Martínez, muy actual, por la vía de la Universidad Minuto de Dios. Hay otros de Esperanza Hernández que rescatan todas esas experiencias de las comunidades de paz. Ahora en Red de Paz vamos a sacar un libro sobre las constituyentes locales, y toda esta dinámica de cultura de la reconciliación, de cultura de la convivencia a nivel territorial, de toda la dinámica de los conflictos, cómo resolver democráticamente los conflictos. O sea, hay una riqueza enorme en la sociedad colombiana. Lo que no hay es una agregación, una sinergia,
una articulación que supere la yuxtaposición. Vivimos yuxtapuestos, pero no articulados. Entonces, es toda esa riqueza tan grande. International Alert de Londres dice que Colombia es el país más rico en iniciativas de paz, pero no es el país más eficaz con sus iniciativas de paz. ¿Y cómo crees ya finalmente que se podría hacer para tratar de articular todas esas iniciativas y tratar de generar una sola movilización en torno a conseguir la paz? En cada momento se puede tener un aprendizaje con la metodología de Camilo Torres, lo que nos une antes de lo que nos desune. Y en cada paso que damos hay unos elementos que nos unen, pero en el paso siguiente nos olvidamos de lo que nos unió en el paso anterior y no acumulamos para esa ganancia en la articulación para el paso siguiente. Volvemos a comenzar. Entonces eso es imposible. Ahora, solo un proyecto articulador es un proyecto político, y es un proyecto cultural, y es un proyecto societal. Hay que hacer que se cree ese proyecto, hay que hacer que la sociedad piense en que puede ayudar a sumar, Sí. y provocar esa sinergia que estás Sí. diciendo. Hoy existe esa potencialidad, y si los insurgentes dan el paso de las armas a la paz, de las armas yo digo, la expresión que yo utilizo es el civilismo radical democrático, porque no se trata de que los insurgentes dejen de disparar y se vinculen al statu quo para que sigan en el 2x3 y eventualmente también en la corrupción, y la sociedad no se transforma. No, aquí vamos, el vacío de la guerra hay que llenarlo con un proyecto de transformación. Entonces a los insurgentes los llamamos no es a que renuncien a la causa del cambio, inclusive ni siquiera a la causa de la revolución. Lo que estamos diciéndoles, vengan a luchar por esa causa con otras armas, con las armas del civilismo. Por eso se habla de civilismo radical democrático. Entonces, esa es mi expresión, los términos que yo utilizo, los que hemos creado en Red Paz. Pero, por ejemplo, Pacho de Rú acaba de hacer una cosa bellísima, muy aguda y muy pertinente, que es la respuesta que le da a Gavino, el comandante del ELN, y le dice: no sigan pensando que la utilización de las armas ayuda al movimiento popular. Eso no es así. El uso de las armas hoy no nos ayuda. Vengan a sumarse a la causa de la lucha de la sociedad y del pueblo colombiano en profundidad por la democracia. ¿Qué mensaje finalmente le darías a quienes te están viendo en esa entrevista? ¿A qué los invitarías? A confiar en sí mismos, a confiar en su propia potencialidad, a confiar que cogidos de la mano vamos más lejos, de que cogidos de la mano y articulados realmente, estrechando los lazos, podemos alimentar un horizonte de futuro, a que hoy no simple nos quedemos empujando el carro de la paz, que lo hemos hecho durante décadas, sino que nos subamos al timón del carro y nos propongamos conducir el carro de la paz. Un proyecto de nuevo país no es imaginarlo y decirle a los de siempre: miren, por favor, hagan este nuevo proyecto. No, si tenemos un proyecto de nuevo país, nos toca a nosotros asumir el reto de gobernar ese país en el cual queremos que se realice un proyecto de transformación. Lucho, muchas gracias por el centro.